Buenos días, hermanos y hermanas. Esta celebración eucarística vamos a ofrecerla por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. También pedimos al Señor por todas las familias, por todos nuestros hermanos enfermos, para que el Señor sea su fortaleza. Pedimos también por todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, para que el Señor les llene de sabiduría. Vamos a dejar un espacio para que presenten al Señor sus intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Hermanos y hermanas, nuestro Padre Dios, en su infinita misericordia, no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por eso, con confianza decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero cantarle
alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a partir de esta primera lectura que hemos escuchado, tomada del primer libro de los Reyes. Bueno, se menciona aquí que Elías entró en una cueva y permaneció allí. Y después viene la indicación que le da el Señor: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor. Bueno, entonces son dos lugares distintos. Primero está en una cueva y ahora sale de la cueva y se va al monte para ver al Señor. Y aquí, hermanos, hay que destacar algunos signos que se presentan antes de que el Señor pase. Dice la lectura que al acercarse el Señor, pero todavía no está frente a Elías, solamente menciona que al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado. Y si hablamos de un viento huracanado, estamos hablando de un viento bastante fuerte, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pues es como su nombre lo dice, es un huracán, casi un tornado. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego se menciona que se produjo un terremoto. No menciona la intensidad, porque sabemos que un terremoto, tenemos la idea de que un terremoto es un movimiento bastante fuerte, pero no. Cualquier movimiento, por muy leve que sea, ya es un terremoto. Pero aquí solo se menciona que se produjo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y luego viene un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y fíjense qué es lo que viene después.
Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. El murmullo de una brisa suave. Quiere decir que apenas si se percibía. Yo creo que todos nosotros hemos estado en el bosque o tal vez en la playa, cuando está tranquilo, cuando está bonito el tiempo y se percibe, el cuerpo siente una suave brisa, algo así. Y dice la lectura que al oírlo, ese murmullo de una brisa suave, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Bueno, pero aquí van a decir, bueno, pero ¿qué no se fue? ¿Qué no se quedó? ¿Qué no estaba ya en el monte? Todo indica, hermanos, que cuando el Señor le dice, sal de la cueva, quiere decir, sal de tu yo interior, sal de tu yo que no es capaz de descubrir al Señor, sal de ese silencio que está en tu corazón. Entonces, Elías sale de ese silencio y ahora sí está presto para escuchar al Señor. Por eso es que sigue en la cueva. Uno pensaría, bueno, está en la cueva y luego se salió al monte, pero no, todo el tiempo estuvo ahí. Pero la cueva era su corazón, que no le permitía ver al Señor. Pero una vez que él estuvo presto para ver al Señor, cuando él estuvo presto para percibir al Señor, ahora sí lo descubrió. Y aquí lo que llama la atención es que lo descubre precisamente en el murmullo de una brisa suave. Y no porque Dios no se manifiesta a través de fenómenos bastante fuertes, pero ordinariamente, hermanos, el Señor se va a manifestar en el silencio, en algo que apenas si se alcanza a percibir. Ahí está el Señor. Y esta suave brisa, hermanos, este encuentro que tiene Elías con el Señor, precisamente es eso, es un encuentro tan íntimo y al mismo tiempo tan fuerte que solamente quien está atento lo percibe. Ahora sí es capaz Elías de salir de su cueva, vamos a decirlo así, es capaz de salir de su yo interior. Ahora sí tiene ese encuentro pleno con Dios. Nosotros, hermanos, en nuestra vida también estamos en una cueva. Pero esa cueva, hermanos, nos ha encerrado. No somos capaces de percibir al Señor. Por eso, estemos atentos a los signos del Señor. Y nos daremos cuenta que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros. Incluso podemos percibir que Él nos abraza. El gran mensaje, hermanos, de esta lectura precisamente es ese. Dios está con nosotros. Es un tanto similar al Evangelio, pero con características distintas. En el Evangelio escuchamos cómo los apóstoles están en la barca. Hay un viento fuerte, dice la lectura que es un viento contrario. Están espantados. Y es cuando Jesús se acerca a ellos. Fíjense que en los signos que presenta la primera lectura, hubo signos bastante fuertes y Dios no estaba ahí. Ahora podemos decir, hermanos, que aquí en la barca hay signos bastante fuertes como el viento, el agua está picado, el mar está, bueno, no el mar, sino el agua está picada y Jesús sí está ahí. Son situaciones distintas, pero finalmente lo que hay que destacar, hermanos, que Dios está ahí. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado, a veces pensamos que no le importamos a Dios en esta situación que hoy día vivimos. Tal vez pensamos que Dios se ha desentendido de nosotros, pero no, hermanos. Podemos decir que hay una pandemia, pero Dios está en la pandemia. Hay muchos enfermos, Dios está en los enfermos. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, Dios está en esa gente que se ha quedado sin trabajo. Dios está con nosotros, hermanos. Dios camina con nosotros
entiende nuestro dolor, entiende nuestras lágrimas. Dios nos ha abrazado y así está, y así permanece. Entonces por eso mencionaba, hermanos, que el gran mensaje de estas lecturas que hemos escuchado, el gran mensaje de este domingo es: Dios está presente. Solamente basta que estemos un poquito más atentos para que lo redescubramos. Y vamos a darnos cuenta que Dios en ningún momento nos abandonó. Es muy conocida esta imagen, ya tiene muchos años, las huellas en la playa. Ya, insisto, ya es una imagen bastante conocida, donde alguien, puede ser cualquiera de nosotros, le reclama al Señor, porque primero van 2 pares de huellas de pies, y de momento solamente va un par de huellas, y pregunta a alguien: Señor, tú ibas caminando conmigo, ¿por qué me dejaste solo o sola cuando más te necesitaba? Porque solamente hay un par de huellas. Y responde Dios: nunca te dejé solo, nunca te dejé sola. Es que cuando estuviste más cansado, cuando estuviste más atribulado o atribulada, yo te cargaba en mis brazos. Por eso es que viste un par de huellas. Los hermanos, Dios está con nosotros, Dios está presente. Ojalá, hermanos, que seamos sensibles y que lo reconozcamos. San Pablo, en su carta a los Romanos, habla de un dolor que él experimenta. Dice: mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. ¿Cuál es ese dolor que Pablo experimenta? ¿Cuál es ese dolor que tortura su corazón? Que los romanos no le hacen caso a Dios. Y podríamos aplicarlo a todos nosotros, que muchos de nosotros no le hacemos caso a Dios. Por eso Pablo, ya un poquito exagerando, dice: no importa que yo me vea privado de Dios, no importa que yo me vea privado de su salvación, con tal de que ustedes abracen la salvación. Insisto, es una forma un poquito exagerada de hablar, pero que quiere tener la fuerza para hacernos comprender que cerrándonos a Dios, hermanos, no vamos a conseguir nada. Yo sé que mucha gente está enojada con Dios, mucha gente odia a Dios por esa situación que estamos viviendo, porque muchos han perdido a seres queridos, muchos tienen a familiares enfermos o amigos, muchos se han quedado sin trabajo, pero créeme, Dios nunca nos ha dejado solos. Dios escribe derecho en renglones torcidos, y créeme que odiar a Dios o alejarse de Él sería un gran error. Guardemos esta situación en nuestro corazón, hermanos, después vamos a entender por qué Dios lo permitió. Pero créanme, hermanos, que todo lo que venga de Dios es sin duda lo mejor. Hermanos, pues que Dios siga iluminando nuestro corazón, que siga iluminando nuestros pasos y sobre todo, como ya mencionaba, que nunca nos apartemos de Dios. Así sea. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Hermanos, les pregunto, ¿creen ustedes en Dios? Vamos a hacer el credo en su forma larga. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. La naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso
innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos la paz.
Este es Jesús, es el Cordero de Dios el que borra el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda
la sabiduría que salva. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Que enderece hacia así los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos estar en paz. Pues bien, me dio gusto llegar a sus hogares nuevamente por este medio. Pues el domingo pasado, y no recuerdo bien si el antepasado, no hemos podido transmitir, alguna ocasión lo hemos hecho por Facebook, pero creo que por YouTube es mejor la calidad. Y bueno, pero ahorita vamos a continuar así los domingos, en la medida de lo posible. A veces me será posible avisarles que no vamos a transmitirla, a veces sí les voy a decir que vamos a transmitir, pero bueno, lo importante es, hermanos, que estemos en comunicación. Pues que sigan pasando un bonito domingo, que Dios les bendiga siempre.